Dios te bendiga en esta hora. Estamos nuevamente transmitiendo aquí desde el Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, gracias a Dios por todos aquellos que ya están conectados y aquellos que se van a añadir a nosotros. Bienvenidos sean todos aquí en este nuevo servicio que tenemos, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, podemos estar transmitiendo desde este lugar. Te hacemos la misma invitación de siempre, que tú allí etiquetes a alguien que tú quieras que sea bendecido a través de la palabra de nuestro Dios. Invita a tu familia, es tiempo de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que estemos llenando nuestras lámparas de aceite. Así que te hacemos esa cordial invitación que te sientes unos momentos a escuchar lo que Dios ha preparado para ti en esta hora. Y bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Salmo 95, un salmo muy bonito que inspirado por el Espíritu Santo, que nos alienta y nos ayuda para seguir adelante. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque el Señor es gran, Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde sus padres se pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con aquella generación y dije: este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Qué hermoso salmo, y a la vez un salmo, podríamos decir, de exhortación, porque nos está diciendo: venga, nos está haciendo una invitación a que cantemos al Señor, a que aclamemos con júbilo. Dice: a la roca de nuestra salvación, acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Es bonito que tú y yo, cada vez que aclamemos a nuestro Dios, aclamemos dándole gracias. Entremos con gracia, no entremos con quejándonos de cualquier cosa o haciendo una oración de queja, sino que el salmista nos está invitando, dice: entra con acción de gracias ante su presencia. Dice con salmos. Salmos es la oración, lo que salga desde lo más profundo de nuestro ser, una oración sincera, una oración que salga desde nuestro corazón. Y esa es la invitación que nos está haciendo el salmista. Y dice: no endurezcas tu corazón, dice, a nuestro Dios, sino que dice: arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Así que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ayuda, Él nos protege, siempre y cuando tú y yo entremos con acción de gracias. Dale gracias por todo y en todo, porque dice su palabra, esa es la voluntad de nuestro Dios, que le demos gracias por todo y en todo. Así que gracias, Señor, por su hermosa palabra. Y bueno, te voy a invitar a que oremos. Ora por nosotros vamos a estar orando por ti, que sea el Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros, que ministre nuestros corazones, y que esta palabra que nuestro Dios ha preparado para cada uno de nosotros sea de consuelo, sea de ánimo, sea de exhortación. Para algo te va a servir esta palabra que nuestro Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por cada oyente que está dedicando su tiempo a sentarse a escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas grandemente, que sientan tu presencia allí en sus corazones, que sientan que tú eres quien les va a estar hablando en esta hora a través de nuestra hermana.
que pon tus palabras, Señor, en nuestra hermana, y que cada palabra que ella hable vaya directo al corazón de cada oyente. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello que les quiere impedir poner atención a tu palabra, todo aquello que los distraiga, todo aquello que no los deje, Dios amado, concentrarse a escuchar tu palabra. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y cubrimos a cada persona que está escuchando este mensaje. Lo cubrimos con tu preciosa sangre y te damos gracias por lo que nos vas a hablar en esta hora, y gracias por todo lo que estás haciendo en cada corazón de cada oyente que ha estado escuchando cada mensaje que tú has enviado a través de nuestras redes sociales. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dispón tu corazón a escuchar la palabra. Siéntate ahí un momentito y disfruta del consejo que nuestro Dios ha preparado para ti. Dios te bendiga. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Ruth Noemí Puente, que es quien trae la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que el consejo que trae hoy Dios para tu vida sea de edificación, sea de bendición para tu vida, no solamente para ti, sino para todos los que estén a tu alrededor. Deja de hacer todo lo que estés haciendo y tómate estos minutos para escuchar el consejo que Dios trae hoy para tu vida. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Salmos 119, del versículo 17 al 32. El tema de nuestra predicación es ante el trono. ¿Por qué ante el trono? Porque sabemos que cada uno de los salmos nos llevan al trono de Dios, nos llevan a la presencia de Dios. De los salmos sabemos que es un libro de devocionales inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los salmos nos ayudan a cada situación por la que estemos viviendo, ya sea de alegría, ya sea de consuelo, ya sea que estemos tristes por algún pecado. Cada uno de los salmos, si tú te pones a leerlos, nos ayudan a salir de la situación por la que estemos pasando, a confortarnos, a darnos consuelo por la situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque el propósito de los salmos nos ayuda a adorar a Dios. El propósito de los salmos nos ayuda a acercarnos a la presencia de Dios, a acercarnos ante el trono de Dios, a humillarnos delante de Dios. De los 66 libros de la Biblia, el libro de los Salmos fue escrito específicamente con este propósito. ¿Cuál propósito? De ayudarnos a acercarnos a la presencia de Dios. Todos los demás libros son históricos, son doctrinales, son prácticos, pero el libro de los Salmos nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de la presencia de Dios, nos habla del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Vamos a estar leyendo ahí el Salmo 119, del 17 al 32. El título de nuestro mensaje es Ante el trono, y lo vamos a dividir en dos secciones. El número 1 es las maravillas de la ley de Dios. Vamos a estar leyendo ahí del 17 al 24. Dice la palabra de Dios: con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. En este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. Con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias. Tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. Aparta de mí la vergüenza y el desprecio, porque yo he cumplido con tus testimonios. Los magnates se reunieron para condenarme, pero este siervo tuyo meditaba en todos tus estatutos. Yo me deleito en tus testimonios, porque son mis mejores consejeros. Dice: concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra.
Qué bonito que nosotros podríamos decirle a Dios: concédeme larga vida y ayúdame a obedecer siempre tu palabra, ayúdame a obedecer siempre tus mandamientos. Fíjate, Nikola Tesla era un científico que descubrió el método de la electricidad. Este científico analizaba lo que hoy conocemos como la corriente alterna. Mucha gente lo consideraba un científico genio. ¿Qué es lo que hacía este científico? Él estudiaba los rayos, los relámpagos, y hay una anécdota acerca de este científico. Dice que durante las tormentas él se sentaba en el porche de su casa al lado de su ventana, y cuando los rayos y relámpagos caían, él se levantaba y aplaudía. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo la obra de otro genio. Un genio estaba reconociendo la obra de otro genio. Tesla podía apreciar más que nadie las maravillas de la naturaleza, las maravillas de los rayos y relámpagos. ¿Por qué? Porque él había pasado su vida estudiando lo que era la energía, lo que era la electricidad en los relámpagos y en los rayos. De la misma forma, cuanto más nosotros conocemos a Dios, cuanto más nosotros conozcamos la palabra de Dios, aplaudiremos sus maravillas y sus milagros que sucedan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, ¿cuál es lo que debería ser nuestro deleite? Conocer a Dios, estudiar su palabra para ir conociendo las maravillas o los milagros que se esconden en su palabra. Así como lo hizo este científico, nosotros deberíamos hacer lo mismo, maravillarnos de la palabra de Dios. Dice el salmista: ayúdame a obedecer tu palabra, concédeme larga vida. ¿Para qué? Para andar de fiesta, para andar viajando por todo el mundo, dice, para obedecer siempre tu palabra. Cuando te enfrentas a los problemas de la vida, estos te alejan de Dios o te acercan a Dios. Es una pregunta. Cuando tú te enfrentas a los problemas o a las crisis que pasas en la vida, ¿estos te alejan de Dios o te acercan de Dios? La forma como respondes a tus problemas define la clase de persona que tú eres delante de Dios. Si tú te acercas a Dios, quiere decir que eres una persona agradecida, una persona enamorada de Dios. Pero si te alejas de Dios, eres una persona que no está interesado en conocer a Dios. Cuando estés pasando, dice, por momentos duros, cuando te encuentres en una situación difícil, esta oración que vemos en el Salmo 119 te va a ayudar a obtener una esperanza. Es la forma de comunicarte con Dios, de aprender más de Él y de conocerlo más íntimamente. No sé si tú has notado que el autor de Salmos usa muchas palabras diferentes para referirse a las escrituras de Dios. Él lo pone como tus preceptos, como tu palabra, como tus mandamientos, como tus sentencias, como la ley de Dios, como tus estatutos. Son todas las palabras que usa el salmista para referirse a la palabra de Dios. Y no se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, Él se está refiriendo a la revelación completa de Dios. Él se está refiriendo a la revelación que se encuentra en el Antiguo Testamento, porque para este tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito. Él se estaba refiriendo a la revelación completa de Dios. Dice el 17, concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra. No es simplemente una vida física lo que el salmista le estaba pidiendo a Dios. Él quería una plenitud de una vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros, esa es nuestra oración, pedirle a Dios larga vida? ¿Para qué?
para obedecer su palabra, para hablarle a las demás personas de los mandamientos, de las maravillas, de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Dice, el autor vivió cientos de años antes de Jesucristo, pero si él hubiera vivido en la época de Cristo, él hubiera entendido perfectamente la contestación que Jesús hizo al recibir la tentación del diablo en el desierto. Dice Mateo 4. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le dijo esto Jesús al diablo? Porque dice que cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo se le apareció y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, citando lo que decía en Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tener pan y comida no es lo más importante en la vida. Lo más importante es la obediencia a cada palabra de Dios. Eso es lo que importa hoy en día. Hoy en día mucha gente está desesperada por la situación económica que esté pasando. Y lo que se viene a la mente es qué vamos a comer si no tenemos dinero. Pero fíjate lo que Jesús contestó en el desierto. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca de Dios, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es un tiempo que se nos está dando para que conozcamos a Dios, para que nos examinemos, para que nos limpiemos y para que empezamos a obedecer los mandamientos de Dios. Dice, después de su encuentro con Jesús, nada en este mundo se compara a las cosas que cualquiera puede encontrar en las Escrituras. Cuando Dios abre los ojos del que está espiritualmente ciego para percibirlas, Jesús le abrió los ojos a sus discípulos que iban camino a Emaús. Tú recuerdas que cuando Jesús resucita, Él se encuentra con estos discípulos en el camino a Emaús. Y para que pudieran entender cómo Jesucristo tenía que sufrir antes de entrar en su gloria, dice que ellos iban platicando con Jesús, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Pero después dice que ellos testifican ahí en Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué bonito. Estos discípulos, estas personas habían convivido con Jesús, caminaban con Jesús, mas sin embargo cuando Jesús se les aparece, no lo conocieron. Ardían sus corazones, después lo testifican, pero en el momento no lo conocieron. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a solamente a leer la Biblia cuando veníamos a la iglesia, a leer el versículo, a leer el capítulo, el devocional que se leía en la iglesia. Pero nunca lo hicimos leyendo la palabra en nuestros hogares, meditando en su palabra. Dice que meditemos día y noche en su palabra. Y eso es lo que debemos estar haciendo en estos tiempos, meditar en su palabra, conocer verdaderamente a Dios, conocerlo íntimamente en nuestra intimidad, en nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, nos decían ahorita al principio. Cristo viene y Él va a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté preparada, una iglesia que en realidad lo conozca. Dice 19, en este mundo estoy de paso, no escondas de mí tus mandamientos. El 20, con ansias anhela mi alma conocer en todo tiempo tus sentencias.
El salmista está diciendo aquí el salmista está diciendo aquí que él es un extraño en la tierra. Por eso no necesita una guía y dirección en su vida. Todo viaje o todo largo viaje, cuando tú vas a algún lugar que no conoces el camino, necesitas de un mapa, necesitas de una guía para llegar a ese lugar. ¿Cuál es la guía que nos dejó Jesús? ¿Cuál es la guía que nos dejó Dios para poder llegar a ese lugar? Para poder ir con lo necesario a ese lugar. Dios nos dejó su palabra. Esta es la guía que nosotros tenemos para llegar al lugar que Él nos tiene preparado. Así como para ir a algún lugar necesitas un mapa, una guía, nosotros tenemos ese mapa y esa guía para llegar al lugar, al destino que Él nos tiene preparado. Dice la Biblia debería ser nuestro mapa, señalando las rutas seguras, los obstáculos a evitar y mostrándonos nuestro destino final. La Biblia te enseña las rutas seguras. La Biblia te enseña cómo evitar los obstáculos y cómo vencerlos. La Biblia te muestra cuál es tu destino final si tú sigues esta guía para llegar al lugar que Dios tiene preparado. Debemos reconocer que nosotros somos peregrinos en este mundo. Dice el salmista, en este mundo estoy de paso. ¿Por qué? Porque él sabía que era peregrino en este mundo. Nosotros debemos saber que somos peregrinos, que somos extranjeros en este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí en la tierra, que en lugar de enfocarnos en obtener cosas materiales aquí en la tierra, deberíamos enfocarnos obteniendo cosas espirituales que nos van a llevar a la vida eterna, que nos van a regresar a nuestro hogar, porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en el cielo. Dice, necesitamos estudiar el mapa que Dios nos ha dado para aprender el camino. Si ignoramos el mapa, vagaremos sin rumbo a través de la vida y nos arriesgaremos a perder nuestro verdadero destino. La palabra de Dios es nuestro mapa para la vida. La palabra de Dios es nuestro mapa para el viaje que tenemos que hacer para llegar al cielo con Jesús, para obtener una vida eterna. La vida es una tarea temporal y la Biblia está llena de metáforas que nos enseñan acerca de la brevedad de nuestra vida en la tierra. La vida está descrita, dice que como neblina, está descrita como vapor o un soplo. Dice el Salmo 144:4, los mortales son como una ilusión pasajera, su vida pasa como una sombra. ¿Cómo pasa la sombra? De repente desaparece, en la oscuridad ya no hay sombra. Dice el salmista, en este mundo estoy de paso. Él comprendía que su tierra, que su mundo estaba en el cielo. Él comprendía que su ciudadanía estaba en el cielo y que aquí en lugar de enfocarse en ganar tantas cosas materiales, él se enfocaba en obedecer la ley de Dios, en obedecer los mandamientos de Dios, en conocer a Dios. Dice un autor anónimo que todo aquello que no es eterno es eternamente inútil. Todo aquello que no es eterno es eternamente inútil. No sé si entendiste esto. Todo aquello que es material, que no dura toda la vida, es inútil. Enfócate en obtener las cosas eternas, las cosas que te van a llevar a una vida eterna con Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. 2 Corintios 4:18 dice, por eso no nos fijemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es un error faltar a asumir que el propósito de Dios para tu vida es prosperidad material
o éxito como el mundo lo define. Ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es que aprendamos a conocerle, que aprendamos a depender de Él. Dice, la vida abundante no tiene nada que ver con abundancia material, y nuestra fidelidad a Dios no nos garantiza el éxito en nuestra carrera o aún en un ministerio. No te enfoques en coronas temporales. Una vida abundante, una vida de fidelidad a Dios no te garantiza que vas a ser exitoso, que vas a ser millonario, que vas a obtener las mejores cosas materiales. Y te voy a dar unos ejemplos. Pablo fue fiel y sin embargo terminó en la prisión. Juan el Bautista fue fiel, pero fue decapitado. Millones de personas fieles han muerto como mártires, lo han perdido todo, han llegado al final de sus vidas sin nada. Pero el fin, dice, pero el fin de esta vida no es el fin. ¿Por qué? Porque estas personas entendieron que su ciudadanía estaba en el cielo. Estas personas entendieron que su vida estaba en el cielo. Estas personas entendieron a depender de Dios. Estas personas entendieron a confiar en Dios. Estas personas decidieron servir a Dios aunque lo perdieran todo, porque sabían cuál sería su recompensa. Dice, cuando la vida se pone difícil, cuando estamos abrumadas por la duda, o cuando nos preguntamos si vivir para Cristo vale la pena, recuerda que este mundo no es tu hogar. Cuando mueras, no estarás dejando tu casa, sino estarás volviendo a tu casa. Cuando te sientes abrumada, cuando sientas que no puedes más, cuando sientes que todos se vienen en contra por la decisión que has tomado de servir a Dios, dice, recuerda que este no es tu hogar, que si mueres por Cristo, no estás dejando tu casa, estás regresando a tu hogar. Dice el 21, tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. Y la tendencia del pecado puede asumirse en tres cosas, que son: la soberbia es la raíz del pecado, el error es la flor del pecado, y la maldición de Dios es el fruto del pecado. Todo pecado tiene consecuencia, todo pecado es castigado. Dice, el orgullo hace que la gente piense que ellos saben más que Dios. Piensan que sus ideas son superiores a las que Dios enseña en su palabra. El fundamento de la soberbia, error y maldición se encuentran en todas partes en las Escrituras. Si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de el pecado que es la soberbia, del pecado que es el error, que es el orgullo. Y te doy un ejemplo. Dice, lo vemos en la historia de Lucifer. Dice que Lucifer era el ángel más hermoso. Lucifer era el que orquestaba la adoración a Dios. Lucifer era una criatura magnífica, brillante de mente y bellísima en apariencia, bellísima en cuerpo. Su función suprema era conducir los himnos del cielo, era conducir la adoración a Dios. Pero ¿qué pasó? Que entró la soberbia en él. Lucifer pensó que él se merecía la adoración, que no solamente estuviera dirigida a Dios, sino que él también quería ser adorado, él también quería ser exaltado, él también quería ser aplaudido. ¿Qué vino después de la soberbia? Vino el error. ¿Cuál fue el error? Que se engañó a sí mismo pensando que él era una criatura creada por Dios y podía destronar a Dios. Ese fue el error. Primero vino la soberbia y después vino el error. Y la decepción fue seguida por la rebelión y luego vino la maldición de Dios, que en este caso fue una maldición sin remedio. ¿Cuál fue la maldición? Lucifer fue lanzado a la tierra, cayó de la gloria y ahora está vagando por los espacios del universo
desde entonces no tiene un lugar, no tiene el lugar que tenía cuando estaba con Dios. Ahora se encuentra vagando por todo el mundo, tratando de engañar a más gente, tratando de engañar más a los hijos de Dios. Dice el versículo 23, los magnates se reunieron para condenarme, pero este siervo tuyo meditaba en tus estatutos. Y aquí el salmista se está refiriendo a un hombre de posición, a un hombre de poder que puede contar con los recursos de Estado para derrotar a la Biblia y perseguir a los creyentes. Fíjate, la Biblia ha sido prohibida, ha sido quemada, ha sido burlada, ha sido ridiculizada. Eruditos han despreciado como si fuera un libro absurdo. Los reyes la han acusado de ilegal. Miles de veces han cavado su tumba y los himnos de su funeral han comenzado, pero de alguna manera la Biblia nunca ha podido ser destruida. ¿Por qué? Porque la Biblia ha florecido en todos los corazones de aquellos creyentes, de aquellos fieles que han decidido seguir a Dios, pase lo que pase. Aún así, aunque destruyan la Biblia, aunque sea prohibida la Biblia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué Dios nos ordena o nos sugiere que leamos su palabra, que la atesoremos en nuestras mentes y en nuestros corazones? Porque el día que prohíban esta Biblia, eso va a estar guardado en nosotros, eso va a estar guardado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y eso es lo que nos va a ayudar a permanecer firmes, a permanecer firmes en su camino, sin que podamos ser movidos de nuestra fe. Dice, para millones de gente que han probado y reclamado sus promesas, solo hay una respuesta. La Biblia es el libro de Dios y la voz de Dios. El propósito de la Biblia es el de proclamar el plan y la pasión que Dios tiene por salvar a sus hijos. Esta es la razón por la cual este libro ha perdurado a través de los siglos. Es el mapa, es el tesoro que nos lleva, dice, que nos lleva al tesoro más grande de Dios. ¿Cuál es el tesoro más grande que Dios nos está ofreciendo? ¿Cuál es el tesoro más grande que hay en esta Biblia, por el cual es importante que obedezcamos sus mandamientos? Es importante que conozcamos a Dios. ¿Cuál es el tesoro? La vida eterna. ¿Qué nos promete Dios si obedecemos su palabra? Si obedecemos sus mandamientos, si aprendemos a confiar y depender de Él, nos promete una vida eterna juntamente con Él. Dice el versículo 24, yo me deleito en tus testimonios porque son mis mejores consejeros. Cuanto más ha buscado la gente despectiva la forma de desacreditar la Biblia, tanto más ha encontrado el salmista su deleite en ella. En las páginas de este libro de Dios, él encontró una multitud de consejeros que podían dirigirlo y guiarlo, aun cuando su camino estuviera rodeado de peligro. Es mejor buscar el consejo como lo hizo Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Salomón pidió una sabiduría que viniera del cielo, pidió una sabiduría que viniera de Dios. Es mejor buscar el consejo de Moisés. ¿Qué pidió Moisés? Dice que es mejor buscar el consejo de Moisés que el de Darwin cuando se trata del origen de la vida. Es mejor ir a las escrituras que a un psiquiatra con nuestra culpabilidad, nuestras depresiones, frustraciones, ansiedades e inhibiciones. Mucha gente cuando se encuentra en depresión o cuando se encuentra en tristeza, prefiere recurrir a un psiquiatra para que le ayude a salir de ese estado. Y a lo mejor el psiquiatra le va a poder identificar la raíz del problema, pero aún así va a estar ignorando la ley del pecado y se va a estar equivocando. ¿Por qué? Porque la Escritura no solo nos diagnostica nuestros problemas, sino que también transforma nuestra personalidad.
Un psiquiatra podrá diagnosticar tus problemas, pero hasta ahí va a quedar. Y la Escritura te diagnostica tus problemas y transforma tu vida. Te hace una nueva persona. Así que, ¿a quién estás buscando para que te dé consejo? ¿A quién estás acudiendo para que te dé el consejo? ¿Estás acudiendo a las cartas? ¿Estás acudiendo a los signos zodiacales? ¿Estás acudiendo a los psiquiatras? ¿Estás acudiendo? ¿A quién estás acudiendo? ¿O estás acudiendo a Dios? ¿Acudes a la sabiduría de Dios o acudes a la sabiduría del hombre? ¿Crees realmente que la Biblia es todo lo que necesitas para vivir una vida eterna, piadosa y santa? Haz esta pregunta, examínate y verás cuál es tu respuesta. Así que ahora vamos a ver las maravillas de la ley de Dios. Dice la esperanza en medio de la tristeza. Dice Proverbios 25 al 32. Me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Apártame de andar tras la mentira y en tu misericordia enséñame tu ley. Yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. Señor, yo me ciño a tus testimonios, no permitas que sea yo avergonzado. Quiero seguir la senda de tus mandamientos, porque tú le das libertad a mi corazón. Y aquí el trono de la oración cambia. ¿Por qué? Porque hay un gran dolor que sobrecoge al salmista. Si tú lees estos versículos, era Salmos 25 al 32, si tú lees estos versículos, hay un profundo dolor que sobrecoge al salmista. Dice que se siente desanimado y le pide a Dios que le infunde vida conforme a su palabra. ¿A quién acudes tú? ¿A quién acudes tú cuando te encuentras desanimado, triste, que no encuentras la salida? ¿Quién es tu refugio? ¿A quién acudes tú? Dice, se da cuenta que la palabra de Dios es la respuesta a toda necesidad. Vemos el salmista aplicando la palabra de Dios a su vida. Cuando te sientes desanimado o deprimido, buscas a Dios, a su palabra, para que te consuele, te aliente, te ayude. Fíjate, un evangelista americano escribió algo muy interesante acerca de Moisés. Dice, Moisés vivió 120 años. Él pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Pasó los segundos 40 años aprendiendo que él no era nadie. Y pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Si tú escudriñas la palabra, tú puedes darte cuenta lo que Dios puede hacer en las personas, lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto a servir a Dios, lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus estatutos, a obedecer lo que Dios ordene, sea cual sea la circunstancia en la que se encuentre. Dice el 29, apártame de andar tras la mentira y en tu misericordia enséñame tu ley. Todos estamos propensos a decir mentiras. Nadie tiene que enseñar a un niño a decir mentiras. Solos empiezan a veces a esconderse cuando hacen alguna travesura y empiezan a mentir para no ser regañados. Mientras que otros mienten todo el tiempo. Y hoy en día la mentira se ha convertido en parte de la vida. Hoy en día la mentira se ha convertido en el diario vivir de este mundo. ¿Por qué? Porque te mienten en los libros escolares, te mienten en la televisión, te mienten los políticos, te miente el hombre,
te mienten las agencias de publicidad, te mienten los periódicos, por todos lados abunda la mentira. Y aquí el salmista le está diciendo, apártame de andar tras la mentira. ¿Cómo podemos apartarnos de la mentira? La Biblia dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dice, la palabra de Dios es verdad. El salmista quería que Dios lo cambiara de adentro hacia afuera. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Dios lo puede hacer. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Solo Jesús y el Espíritu Santo lo pueden hacer. Primero tienes que cambiar de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Y es lo que Dios hace. Dios empieza a cambiarte primero de adentro hacia afuera. Primero empieza a quebrantarte. Primero empieza a quebrantar tu corazón, a hacerte pasar por el desierto. Dice el 30, yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. Debemos escoger hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Dice el salmista, yo he escogido seguirte fielmente. ¿Qué has escogido tú? ¿Seguir a Dios solamente cuando te vaya bien? ¿O seguir a Dios cuando te vaya bien, cuando te vaya mal también? Porque muchas veces queremos seguir a Dios cuando todo está saliendo bien. Pero cuando empezamos a pasar por cosas difíciles, cuando las cosas comienzan a salir mal, empezamos a dudar de Dios, empezamos a quejarnos en contra de Dios. Y no debe ser así. Si tu fe está firmemente plantada en Dios, tú debes de confiar en Dios si te está yendo bien o te está yendo mal. Dice, si vamos a vivir para Dios, aprendiendo y obedeciendo su palabra, debemos de tomar la decisión de hacerlo y aplicarnos firmemente a llevarlo a cabo. Y hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que aun cuando la estaban pasando muy mal, nunca dudaron de Dios, siempre permanecieron firmes en Dios. Y un gran ejemplo de esa actitud fue el profeta Daniel. Un gran ejemplo de esa firmeza, de esa honestidad, de esa fe, de esa lealtad a Dios, fue el profeta Daniel. Dice Daniel 1:8, en lo íntimo Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y la bebida del rey. Y te puedes imaginar a Daniel en su cuarto esa primera noche en Babilonia. Estaba abrumado con nuevas impresiones, estaba abrumado con toda la gran ciudad de Babilonia, con toda la arquitectura de Babilonia, con la grandeza de la capital de Babilonia. Y nos han dado muchas predicaciones del profeta Daniel, de cómo permaneció fiel y firme ante las circunstancias. Dice, ¿por qué? Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón permanecer leal a Dios, permanecer firme en Dios. ¿Por qué a veces caemos en la tentación? ¿O por qué a veces se nos hace fácil cometer el pecado? Porque no hemos propuesto en nuestro corazón contaminarnos. No hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos y obedecer a Dios. Dice, los habían preparado para un alto cargo a Daniel y a sus amigos. El mundo yacía a sus pies. Daniel iría a la Universidad de Babilonia y sería entrenado para una posición importante en la administración. El precio sería comprometer sus convicciones. El precio sería seguir al mundo y desobedecer a Dios. ¿Cuál es la decisión que Daniel tomaría? Pero sabemos que Daniel había sido enseñado y criado en un buen hogar judío. Daniel conocía los mandamientos de Dios. Daniel conocía la ley de Dios. Daniel sabía cómo debía de comerse la carne, cómo debía prepararse la carne.
Dice Daniel, después de todo, ¿quién se va a enterar? Le podrían haber dicho a Daniel, ¿quién se va a enterar si tus padres están lejos? Nadie se los va a decir. Pudo haber sido muy fácil para él rendirse al rey, obedecer al rey, renunciar a sus convicciones y seguir la ley de Babilonia, la ley del rey. Pero dice que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque era un joven que conocía a Dios, era un joven que estaba enamorado de Dios. ¿Qué? Dice, él vio ante sí mismo dos caminos. Él podría atreverse a enfurecer al rey o podía dejar de lado la ley de Dios. Un camino lo llevaría a una promoción y el otro al peligro. Uno era el camino del deleite y el otro era el camino del riesgo. Un camino implicaba hacer concesiones y el otro implicaba convicción. Un camino demandaba decir sí al mundo y el otro camino era decir sí a la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que Daniel conocía las Escrituras, que Daniel oraba 3 veces al día, que Daniel conocía a Dios y dice, yo he escogido no contaminarme, no contaminar, dice, y él propuso en su corazón no contaminarse. Él escogió no contaminarse. ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? ¿Tú estás escogiendo no contaminarte o estás cediendo al pecado? ¿Estás cediendo a este mundo? ¿Estás cediendo a la vida que lleva a este mundo? Qué bonito decir como Daniel, yo he propuesto en mi corazón no contaminarme. Yo he propuesto en mi corazón seguir a Dios pase lo que pase. Yo he propuesto en mi corazón mantenerme firme y leal a Dios. Dice los versículos del 29 al 30 de este pasaje son como el mapa para esta vida. Es una manera de reiterar nuestra resolución ante Dios. Dice el 29, apártame de andar tras la mentira. ¿Y quién quiere vivir una vida de decepciones y comprometer sus valores? Los valores que has aprendido a través de tu caminar en Dios. Dice el 30, yo he escogido seguirte fielmente. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido seguir fielmente a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos propuesto en nuestro corazón obedecer a Dios? Ya es tiempo de que empecemos a obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque nos conformamos con solo escucharla y nunca ponerla en práctica. Nos conformamos con solo el ir y venir aquí, escuchar la palabra, pero nunca ponerla en práctica fuera de la iglesia, fuera de este lugar donde se enseñaba la palabra. Dice que Jesús viene por una iglesia que se encuentre preparada. Cuando una novia se va a casar, empieza a hacer todos los preparativos, de modo que cuando llegue el día no pase nada, no falte nada. De modo que cuando llegue el día todo esté listo para recibir a tu esposo o a tu esposa. Dice Efesios 4:22, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Debemos quitarnos todo lo malo, debemos quitarnos todo pecado y ponernos lo bueno, dejar de decir mentiras y escoger decir la verdad. El salmista termina diciendo, yo tengo presentes tus sentencias. Simplemente dice, sigue el libro de Dios y obedécelo, porque él tenía presente las sentencias que Dios daba a aquellos que desobedecían a Dios. Él tenía presente los juicios que Dios daba a aquellos
que se atrevían a burlarse de Dios, aquellos que se atrevían a desobedecer de Dios. Y a lo largo de estos meses se nos ha estado dando estudios de los juicios que vienen a la tierra y a todos aquellos que nunca decidieron en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, a todos aquellos que decidieron jugar a ser cristianos, a todos aquellos que pensaron que Dios no nos estaba viendo. ¿Por qué? Porque hemos tenido un mal concepto de Dios, porque dice que Dios es amor y no creemos que Dios nos vaya a castigar, no creemos que Dios nos vaya a dejar pasar por todos estos juicios que vienen a la tierra. Pero la Biblia también dice que Dios es un fuego consumidor y que Él castiga el pecado. Dice, ¿dónde te encuentras en todo esto? ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios y no al mundo? ¿Estás dispuesto a comprometer tus valores o a vivir una vida de convicción? ¿Estás más preocupado por el qué dirá de la gente que por lo que Dios pueda decir de ti? Y muchas veces caemos en ese error. Muchas veces cedemos al pecado por el que puede decir la gente de mí, por el que no se vayan a burlar de mí, porque no se vayan a burlar de mí en la escuela, en el trabajo o con mi familia. Dice el 31, Señor, yo me ciño a tus testimonios, no permitas que sea yo avergonzado. El 32, quiero seguir la senda de tus mandamientos, porque tú le das libertad a mi corazón. Fíjate, la palabra ceñir o ciño significa agarrarse, aferrarse o pegarse. Y en momentos de angustia, en momentos de tristeza, no hay nada mejor que agarrarnos de Dios y de sus testimonios. El salmista quería vivir para Dios, el salmista quería obedecer a Dios y él estaba pidiendo a Dios que agrandara y aumentara ese deseo de permanecer fiel a Dios, de no decir mentiras y a la verdad, de depender de Dios y de obedecer sus mandamientos. Y este pasaje termina con él, dice, corriendo vigorosamente y libremente en los caminos del Señor. ¿Ves tu vida cristiana como una carrera que debes de ganar? ¿Ves tu vida cristiana como una vida que es vivida de acuerdo a la palabra de Dios? Si es así, qué bueno, pero si no es así, ¿qué estás esperando para afirmarte en el camino de Dios? ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios, para limpiarte de todo lo malo que aún hay en ti y poder presentarte digna de poder recibir a Dios en las nubes, de poder presentarte digna ante el trono de Dios y decir, he acabado la carrera? Dice Hebreos 12:1, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo declara en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te apasionas de Dios y su palabra? No solo leerla, sino obedecerla, sino también vivirla. Ya para terminar, dice el consejo de Dios para esta noche es de que lo conozcas. Tú no puedes decir que conoces a Dios y nunca haber leído su palabra. Tú no puedes decir que oyes la voz de Dios si nunca has leído su palabra. Cuando una persona está enamorada, se da el tiempo de conocer a la persona,
de conocer lo que le gusta, de conocer lo que le molesta, de conocer cómo vive esa persona, de conocer qué es lo que le agrada a esa persona. Así es nosotros con Dios. ¿Cómo podemos saber lo que le agrada, lo que no le agrada a Dios, lo que le gusta, lo que Él siente por nosotros leyendo su palabra? Y para poder, cuando una persona se va a casar, es porque conoce a la persona que se va a casar. Es porque conoce a la persona con la que ha decidido pasar toda su vida. Así que si tú quieres ser parte de la novia de Jesús y poder llegar a las bodas del Cordero y casarte con Él, tú tienes que conocer lo que a Él le gusta, tú tienes que conocer lo que a Él le agrada, tú tienes que conocer lo que Él quiere de ti, lo que Él desea de ti. No podemos decir que conocemos a Dios si nunca nos tomamos el tiempo de leer su palabra, porque es a través de su palabra, lo decíamos en predicaciones pasadas, es a través de su palabra que Él nos habla, es a través de su palabra que Él nos aconseja, nos da consuelo para cada momento difícil que estemos pasando en nuestras vidas. Así que espero que este pequeño consejo haya sido de bendición de tu vida y puedas tomar la decisión y decir como el salmista y como el profeta Daniel: he decidido no contaminarme mi corazón con el mundo y yo he escogido seguirte fielmente de ahora en adelante. Así que ahí en tu hogar, inclina tu rostro y vamos a dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún, Padre, en cada salmo tú nos prometes estar en cualquier circunstancia que estemos pasando. Tú nos prometes darnos consuelo, tú nos prometes darnos refugio, darnos fortaleza, enseñarnos cada uno de tus milagros, de tu poder, Señor. Y sabemos, Padre, que en cualquier momento podemos recurrir a tu palabra y podamos encontrar el consuelo que necesitamos para cada situación que estemos pasando. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo, Padre, de escuchar tu palabra. Yo te pido que bendiga sus vidas, Señor, que bendiga sus hogares y que bendiga sus trabajos, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.